Estamos a un par de horas nada más de que comience el paro general convocado por el PIT-CNT. Es el primer paro general de 24 horas durante esta administración de Tabaré Vázquez. Estamos recibiendo al presidente de la Central de Trabajadores, a Fernando Pereira. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, como siempre. Hay mucha gente que dice, sobre todo desde la oposición y de algunas cámaras empresariales, se para por las dudas. El PIT-CNT está parando por las dudas. Bueno, es una frivolidad, ¿no? Si hay 600.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos, y el movimiento sindical lo que se plantea es que el porcentaje que venía creciendo de la nación sigan creciendo, aumentando sus salarios. Es frívolo decir que por las dudas. Es para que la situación de estas personas, 600.000 en un país de 3 millones, mejore. Imaginemos un matrimonio de 2 personas que ganan ese salario. Tienen condiciones para alquilar, para alimentarse, para educar a sus hijos, para construir una vida digna, y muy pocas. Nosotros decimos que se va a resolver en una ronda de consejo de salario, no. Decimos que la política salarial debe ir en la dirección que el gobierno trazó en los últimos 10 años, que es el 100% del IPC más un correctivo que vaya mejorando paulatinamente el poder de compra de los trabajadores. Está bien, porque hay quienes dicen justamente, argumentando esto, de que ni siquiera se empezó a negociar todavía, se sentaron las partes en la mesa a negociar. Bueno, pero se colocaron lineamientos con cambios en las reglas de juego. En primer lugar, no se ata el ajuste salarial a la inflación. Y de alguna manera se asegura que la inflación va a bajar a 1 punto por año. ¿Quién lo puede asegurar? Si en los últimos 4 años, obviamente la inflación estuvo muy por encima de lo esperado en el Uruguay, que era entre 3 y 7%. Segunda cuestión, se pasa de aumentos anuales a aumentos semestrales. Y todo el mundo sabe que los primeros 6 meses vamos a perder poder de compra. Para dar un ejemplo que cualquiera entiende, 2 trabajadores de 10.000 pesos, le dan 10% de aumento a los 2. A uno le dan 10% al principio, en enero, va a cobrar durante los 12 meses 1.000 pesos de aumento. Mientras que el segundo trabajador los primeros 6 meses va a cobrar 500 y los segundos 6 meses un poquito más de 1.000. Con lo cual perdió cerca de 3.000 pesos. Uno podría decir, esto no es tanto dinero, para un trabajo de 10.000 pesos es casi el aguinaldo, casi un medio aguinaldo. Entonces, no es que estemos protestando por las dudas. Si el país va a crecer cerca del 15%, ¿por qué los trabajadores no crecen a un guarismo similar? ¿Me explico? Y al mismo tiempo... Es un paro contra el gobierno, o sea, es contra la pauta del gobierno. No, y un segundo factor, la rentabilidad empresarial. Acá lo que está en disputa es que los empresarios ganen un poco menos para que el trabajador gane un poco más. Y cómo se construye empleo de calidad. Y cómo efectivamente el presupuesto nacional incide para tener políticas públicas vinculadas a una educación de calidad. Por ejemplo, en el Uruguay todavía los maestros y los profesores ganan 17.000 pesos de salario cuando ingresan y 30.000 cuando egresan. Los funcionarios no docentes, que son los que cocinan, los que limpian las escuelas y los liceos, los que hacen las porterías, menos de 15.000 pesos de salario. ¿Usted no cree que eso genera multiempleo? Hay profesores que todos sabemos le denominan en forma colectiva profesor taxi porque tienen varios liceos y acumulan 60 horas. ¿Puede ser que para que una persona tenga un ingreso vital, lógico, tenga que acumular 60 horas o una escuela a tiempo completo con otras horas de trabajo? Entonces, lo que se trata es de una discusión global que le dice al gobierno, usted inició un proceso de cambio y el movimiento sindical lo aplaudió. Ley de negociación colectiva, libertad sindical, de 8 horas del trabajador rural, de licencias para el sector privado, de responsabilidad penal empresarial. Continúe por ese camino, por el mismo que enfrentó la crisis 2008 y 2009, que era una crisis externa también. ¿Y cómo se contrajo esa crisis? Con mayor poder de compra de los trabajadores, con una mayor inversión pública, y logramos abatir esa crisis, salir de esta crisis. No es dando señales de alerta, que de alguna manera nuestro comercial lo que dice es eso. No puede ser que las primeras gotas, el reajuste pueda llegar a impactar en el mantenimiento del salario, cuando en realidad el salario sigue siendo muy bajo en el Uruguay, a pesar de que en 10 años aumentó casi 50%. Fernando, tú hablabas de los sueldos públicos, ¿no? Hay un déficit público muy fuerte, 13,5%, el gobierno proyecta bajarlo. ¿Cómo se hace para bajar el déficit, para ajustar las cuentas públicas, pero pedir aumento a su vez para los funcionarios públicos? Es como un equilibrio bastante delicado, sobre todo en un país tan pequeño, en una economía tan pequeña. Nosotros hemos hecho una propuesta que será discutible, que podrá ser intercambiada de opinión, pero que tiene que ver con gravar al que tiene más. Por ejemplo, llevar el IRA del 25 al 30, incrementar el impuesto al patrimonio, de alguna manera generar para las franjas más altas y de RPF un corrimiento porcentual, me refiero a salarios que superen obviamente los 100.000 pesos. Estas son medidas concretas para generar un mayor más impuestos para quienes fiscal. Tienen más impuestos para el que tiene más, pero si todos sabemos que si el comercio en el Uruguay creció 108%, una vez se escucha cosas horrorizadas, podrá
plantear cualquier sector de actividad que tiene dificultades, pero hay que llegar al shopping por la Rambla para ver que dicen, quedan 3 estacionamientos. El shopping tiene 1000 estacionamientos. Ese sector del comercio no puede pagar aumentos salariales. Usted va al supermercado igual que yo, pues vamos al mismo. Sí, es verdad. ¿Hacemos cola o no hacemos cola? Ese no le puede pagar más de 14.000 pesos a la trabajadora del supermercado que se faja en la caja o que está reponiendo mercadería. El lunes aquí en el programa Entre Líneas, también de Canal 20, estuvo el presidente de la Cámara de Comercio, que decía, yo no voy a hablar de cifras, decía él, está bien, de repente los shoppings sí pueden pagar, las grandes superficies. ¿Qué pasa con los pequeños almacenes o tiendas del interior del país que tienen economías acotadas y que de repente se le exige el mismo aumento que puede dar una cadena grande de Pero supermercados? mire que estamos hablando de salarios menores a 15.000 pesos. Es decir, ¿cuál es la generación de empleo? ¿Cuál es el valor de un trabajo para que pueda mantenerse el emprendimiento productivo abierto? El día que lleguemos a 2.000 pesos, ¿damos trabajo de 2.000? Aunque la persona no pueda comer. Me explico que hay un fino equilibrio entre mantener los puestos de trabajo y generar las condiciones para un poquito más de salario, que no se está planteando pasar de 15.000 a 20.000, 3% por año, 15%, pasar de 15.000 a algo más de 16.500, ¿no? 17.000, en un proceso de 5 años, y que siga la evolución salarial. Y el tratamiento diferencial para los salarios más bajos que sea un poquito más acelerado, en vez de 2,5 que sea un poco más, o de 3,5 un poco más. Esto es lo que estamos planteando. Está tan lejos de lo que la gente entiende. ¿Por qué usted cree que va a haber un alto acatamiento al paro? ¿Porque nosotros hacemos un buen discurso? No, porque la gente está convencida que las ideas que plantea el movimiento sindical son acertadas. Y de alguna manera, algunas señales han llegado al gobierno. De hecho, el anuncio de Tabaré Vázquez sobre la inversión pública y fundamentalmente sobre la inversión pública en vivienda ha sido un anuncio muy favorable para la sociedad uruguaya, que se va a ver registrado en puestos de trabajo. La suspensión del Antel Arena y luego la reapertura después de la licencia de la construcción es un anuncio potente. ¿Usted cree que ese es un logro de la movilización sindical? Yo creo que sí, que sin movilización no hay cambios sociales. Yo creo que los cambios los empuja la sociedad y los hacen los gobiernos. Y los gobiernos pueden tener más sensibilidad o menos a los empujes sociales. Pero usted fíjese, donde hay movimientos sindicales más débiles, las condiciones de trabajo son más débiles, las condiciones de empleo son más débiles, las condiciones de jornada laboral son peores, las leyes laborales son peores. Donde hay movimientos sindicales o sociales que empujan esos cambios es donde se logran mejores condiciones. Y esa es la tensión que el movimiento sindical tiene que promover, tirarle del brazo izquierdo al gobierno y recordarle que es un gobierno de carácter popular. Hace poquitas horas se conoció el dato de las solicitudes de exportación del mes pasado, del mes de julio, cayeron prácticamente un 25%, en lo que va del año 17%. Una situación de Brasil que está importando mucho menos, Argentina ya venía trancado y algo similar está pasando con China, que son todos los compradores importantes. ¿Qué señales son esas para el movimiento sindical? ¿Se toman en cuenta? ¿No hay que tomarlas en cuenta? No, claro, casi nunca nos llaman cuando las exportaciones son récord, ¿no? ¿Usted cuántas veces dio la noticia de que las exportaciones fueron récord en el Uruguay? ¿Alguna vez usted cree que llamaron a los trabajadores para discutir distribución de ganancias superavitarias? ¿O cuando los precios internacionales de los productos tuvieron un precio como nunca antes en el Uruguay? Sin embargo, si caen, resulta que el que se tiene que ajustar el salario es el que gana 15.000 pesos. Tendrá que tener un poco menor rentabilidad el sector exportador, el sector importador y el sector productor. Pero ese trabajador no puede perder su capacidad de compra, porque si no estaríamos apretando por el lugar más débil de la sociedad. Y por otro lado, insisto en esto, probablemente haya que pensar no como nación, sino como bloque. Nosotros estamos insertos entre un bloque, no podemos ver a Brasil. Si a Brasil le va mal, a nosotros nos va mal. A veces estamos como si esto fuera un partido de fútbol. Nosotros tenemos que cinchar para que la economía brasilera sea pujante, para que la democracia brasilera sea pujante, para que la democracia en Brasil sea fuerte y potente y para que el comercio exterior con Brasil tenga esa potencia y lo mismo con Argentina. Nos vivimos regocijando cuando hay un problema con la Argentina y resulta que lo que le exportamos a Argentina es lo que tiene mayor valor agregado. Ahí hay que tener claramente no solo la Cancillería, sino todos los que pueden actuar en relación a mejorar ese vínculo del comercio externo, porque ahí se va la vida de muchas producciones uruguayas. Pero escúcheme, hay empresas que solo fabrican para la Argentina. ¿Me explico? Entonces, esta situación que a veces se mira con indiferencia desde los sectores empresariales, hay que mirarla con mucha atención y profundizar el Mercosur, porque nosotros podremos hacer cualquier cosa, menos ponerle un motor fuera de borda al Uruguay y sacarlo de donde está ubicado, en el enclave geográfico que está ubicado. Y está ubicado en América Latina, en América del Sur, entre Argentina y Brasil. Y tiene como socios comerciales para negociar el mundo a ellos dos. Con lo cual, insisto, reforzar a Brasil
y tratar de que esa democracia sea fuerte debería ser parte de la política uruguaya. No depende de Uruguay ese tipo de No, cosas pero tampoco, siempre ayuda a que posiciones de los países vecinos diciendo que hay que contribuir socialmente al fortalecimiento democrático de la región, siempre algo ayuda, por chico que se sea, ¿no? Hablemos de lo que es la pauta ideal, entre comillas, para el PIT-CNT y la pauta que acaba de presentar el gobierno, que es uno de los planteos centrales de este paro general del jueves. ¿Cuál es la pauta ideal del PIT-CNT, tomando en cuenta las circunstancias, bueno, de una desaceleración de la economía, como decíamos recién? Algunos cambios que hemos propuesto, claramente que haya un correctivo por año, claramente que correctivo los ajustes ahora sean va anuales a los 2 al años, segundo ¿verdad? año, que los ajustes sean anuales, claramente que acompañe el crecimiento del salario al crecimiento de la riqueza, o que haya una fórmula de crecimiento salarial, y bueno, y que la negociación se dé abiertamente, porque si usted anuncia que con esos lineamientos va a votar a los 90 días una fórmula adecuada a esos lineamientos, la negociación va a ser muy estática. Si no se genera condiciones para negociar, y es colocar una propuesta, rebatirla, encontrar ámbitos, generar distintas propuestas hasta que se llegue a un consenso, va a ser muy complejo. Tal vez la mejor noticia allí fue que se podía flexibilizar el acuerdo obrero-patronal y el gobierno no lo iba a bloquear si no se trasladaba a precios, porque ahí se trata entonces de una parte de la rentabilidad empresarial. Ustedes han dicho de cualquier manera que la creación, la formación de los precios en Uruguay es muy difícil de seguir, es muy difícil de saber, bueno, cómo se crea el precio, cómo se puede hacer eso entonces para que después esos empresarios no terminen trasladando los precios igual. Nosotros no vuelvo a decir que hacemos mandado. O sea, a nosotros no nos cuenta nadie lo que valen las cosas. Los vemos todos los días en el mismo súper. Si una lechuga sale del pequeño productor agropecuario de Montevideo de Canelones a 6 pesos y llega a 24 a la gran superficie, llámenle como quiera. Yo le llamo especulación y abuso en la construcción de ese precio. Ahí hay un abuso claro de la construcción de ese precio. Y se podría mirar cuántos productos de la canasta básica familiar tienen ese abuso. Yo no puedo decir cuáles, es un proceso complejo, lo estamos estudiando y vamos a hacer en los próximos meses una propuesta concreta del gobierno, pero hay que actuar sobre esos precios. ¿Por qué, José? Porque en el trabajador o en el sector de los uruguayos, del decil más bajo de ingresos, los alimentos pesan el 33% de sus ingresos y en el decil más alto el 9%. ¿Cómo yo no me voy a preocupar si me quiero construir en escudo de los débiles? Yo te preguntaba porque cómo se sigue digamos, el proceso de que el aumento salarial no termine volcado al producto, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Esto hay que trabajarlo intensamente. Lo que no se puede pensar es que porque no se pueda controlar algunos precios o porque todavía no se haya encontrado el mecanismo, el que tiene que poder poder de compra o mantenerlo es el trabajador. Sobre todo, insisto, con estos guarismos de salarios. Cuando decimos solo tal porcentaje de los trabajadores paga IRPF, en realidad estamos dando una mala noticia, ¿verdad? Porque solo una parte de los trabajadores uruguayos llegan a pagar ese impuesto. Hay otra parte que ese impuesto ni los toca porque son salarios realmente bajos. Entonces, ¿de qué se trata? De generar condiciones para que, en primer lugar, como en cualquier país que busca igualdad social, se baje la brecha entre ricos y pobres. Hoy el 43%, el 20% más rico de los uruguayos se queda con el 43% de la riqueza y el 20% más pobre con el 7%. Y en segundo lugar, dotar a los uruguayos del mayor nivel de educación formal y formación profesional. Y este es un desafío, porque en la sociedad del conocimiento, el saber es una condición sine qua non para entrar a un trabajo de calidad. Pero al mismo tiempo hay que construir trabajo de calidad. Si no, vamos a tener trabajadores uruguayos súper calificados, pero no empleos para calificarse en ellos. Y hoy a muchos uruguayos, a muchos hijos de ustedes les pasará que tienen una formación de bachillerato terminado, un par de años de facultad y están reponiendo un supermercado con salario de 10.000 pesos. Bueno, esto es lo que está pasando para alguien que está hipercalificado, que maneja más de un idioma, imaginemos para el que no tiene esta situación, ¿no? Si tuvieras que tener una especie de aguja que midiera el grado de confianza que hoy la Central de Trabajadores le tiene al gobierno en estos manejos que se vienen, tanto del presupuesto nacional como de los consejos de salarios, ¿dónde están? No, el equipo de gobierno es un equipo sólido. A veces confundimos. Nosotros no estamos discutiendo con un gobierno neoliberal, ni con políticas neoliberales, ni con pautas como los gobiernos anteriores, entre otras cosas porque en los gobiernos anteriores no había pautas, no había negociación colectiva, ni podíamos estar discutiendo este tema. Fíjense que en la década de los 90 el producto creció 4% y el 40% y el salario 5%. La pregunta es, ¿el otro crecimiento del producto, quién se lo llevó? Nosotros, obviamente no. La segunda cuestión,
el equipo es sólido y tiene, pero nosotros no compartimos las políticas salariales que se promueven. ¿Ha y cambiado de el alguna equipo manera, económico? ¿No notan que ha cambiado en lo que fue? Porque no. se dice que es el mismo equipo económico que tenía el gobierno de Mujica, por ejemplo. Bueno, ha planteado otras políticas referidas a una desaceleración. La política que practicó en el gobierno anterior, yo creo que en ese momento estaba como ministro Álvaro García, fue de la expansión del mercado interno, de generar mayor inversión pública, y nosotros logramos sortear esa crisis internacional muy importante precisamente con un mercado interno mucho más dinámico. Esa es la apuesta del movimiento sindical, porque imagínate tú, si estás por hacer un baño y te enterás por la tele que se suspende la Antelarena, suspende la construcción de tu baño. Y estos son puestos de trabajo que casi no se notan en la aguja, pero para ese trabajador es su modelo de vida, es su modo de vida, es su centralidad de vida. Con lo cual entonces el relato que se hace de la situación económica tiene que ser bueno. Para mi gusto ha ido cambiando el relato, el equipo económico ha hecho un relato en AGDE y ha planteado que el Uruguay no está en crisis, sino en una desaceleración económica. El presidente de la República ha anunciado una inversión de 830 millones y la reapertura de Antelarena, y nosotros esperamos que una parte del relato sea mejorar el relato presupuestal generando recursos necesarios para la educación y para los salarios, y mejorar los lineamientos para que la negociación colectiva en el sector privado permita crecimiento salarial de acuerdo a cómo crezca la riqueza en el Uruguay. Bien, paro general entonces dentro de un rato nada más comienza este jueves, no va a haber acto central, sí va a haber una especie de conferencia de prensa. ¿Verdad? Hubo 2000 asambleas en todo el país, seguramente esto nucleó a decenas y decenas de miles de trabajadores para explicar precisamente por qué se paraba. Se visitó cada uno de los plenarios departamentales del interior y cada una de las localidades, se repartieron centenares de miles de folletos con la explicación del paro, se hizo una publicidad masiva, es decir, creo que se cumplieron con todas las premisas que el PPLA nos planteaba por una medida de esta característica, que tenga el mayor apoyo de los trabajadores, el paro se votó por unanimidad, que ese apoyo sea después explicado al resto de la sociedad. Hemos tenido reuniones con muchas organizaciones sociales a los efectos de que acompañaran la medida. Se ha entregado este material a los pequeños y medianos comerciantes para que entiendan que también la suerte de ellos va en la suerte de los trabajadores, y entonces esperamos mañana que el acatamiento llegue a cerca de 1 millón de trabajadores, que sería un respaldo no a la dirección del movimiento sindical, a las ideas del movimiento sindical, que es mucho más profundo, porque nosotros vamos a dejar de ser dirección más tarde o más temprano, pero el movimiento sindical va a ser quien defienda los derechos del trabajador después de nosotros. Gracias por haber venido hoy y bueno, seguiremos conversando. Un placer, seguramente es un año bastante agitadito, como decíamos recién, con mucha discusión. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a otro tema, vamos a conversar sobre una investigación de Gurises Unidos sobre lo que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes aquí en nuestro país. Ya regresamos.